Hola mi gente, hoy les voy a explicar cómo instalar estos interruptores para los bombillos de su casa. Además, les voy a explicar el tipo de foco que tienen que comprar cuando vayan al centro comercial y no pasen trabajo al encontrarlo. Vamos a comenzar. Este es un driver con el que van a poder encender, Controlar y regular la intensidad de su luz. También tuve que comprar un interruptor común porque cuando fui de compras a Promar busqué y rebusqué por todos los rincones, pero la verdad no encontré ninguno que tenga el dimmer junto con el interruptor, que en verdad es lo que necesito. Así que voy a tener que arriesgarme y comprar esto. Vamos a aprender algo bueno de esto. Vamos a intentar poner este en este lugar de aquí, el interruptor. Vamos a abrirlo por aquí. Hacemos una pequeña presión hacia afuera. Aquí. Sí, ya lo tenemos abierto ya. Vamos a poner este para acá. Y a la hora de abrirlo, solamente tenemos que hacer una fuerza hacia aquí afuera, así. Y este para acá. Porque si se dan cuenta, él por acá tiene unas especies de orejitas que trancan aquí. Así que con hacerle una pequeña presión hacia afuera, ya debe de salir. ¿Ya ven? Así de fácil lo tenemos ya. Vamos a dejar este por aquí. Ahora, de la misma forma, hacemos con este. Vamos a ponerlo para acá. Y ahora el que tenemos que sacar es este, así que una fuerza hacia afuera. Este está un poquitico duro porque está en el extremo, pero igual tengan paciencia y lo van haciendo poco a poco así. Ya ven, lo tenemos fuera ya. Ahora es el momento, a la hora de introducirlo es por aquí. Fíjense, estas son las orejitas que tienen que engranar aquí. Vamos allá. Y excelente, ¿eh? Le ponemos la tapita del marco y listo. Sirvió la adaptación que queríamos hacer. Entonces ahora vamos a proceder a instalar el interruptor. De los cables tenemos que saber cuál es la línea y cuál es el neutro. Por eso vamos a necesitar un multímetro o medidor. Lo ponemos en corriente alterna y una de las puntas del medidor lo ponemos en el cable y la otra en una tierra, como en esta rejilla metálica. Luego nos fijamos en el voltaje que nos está dando. Después hacemos lo mismo pero con el otro cable, comparando el voltaje que nos dio cada uno. El cable que tenga mayor voltaje es el de la línea, mientras el que tuvo menor voltaje es el neutro. Así de fácil, familia. Bajamos el tablero eléctrico para mayor seguridad y detrás del dimmer hay un plano que indica donde está la L se va a conectar el cable de la línea y donde está la N el cable neutro. Esta marca de dimmer, Orange, tiene una gran ventaja, ya que si te confundes conectando el cable de la línea o el neutro no se va a romper. Pero eso no te va a suceder si sigues mis pasos. Coges el cable de la línea y lo introduces donde la L y el neutro donde está la N. Listo, ya lo tenemos instalado. Vamos a hacer una prueba, así que subimos el tablero eléctrico y fíjense. Aquí voy a encender el driver. Ya lo tengo encendido. Ahora mira para esa luz. Miren, aquí voy subiendo la intensidad. Voy subiendo hasta que lo subí al máximo y miren cómo está ya alumbrado al máximo. Voy a bajarle la intensidad. Y ahí lo voy bajando hacia el mínimo. Y ahí está. Lo voy a bajar y apagado. Una cosa importante que tienen que tener en cuenta. Para este tipo de driver switch no funcionan todos los tipos de bombillos LED. En este caso, este bombillo que les he mostrado es un bombillo LED. Yo les recomiendo, sobre todo, que lean en la etiqueta de abajo que digan drimeables o atenuables, es decir, que permiten bajarle y subirle la intensidad de la luz. Por otro lado tenemos los focos de este tipo, que tienen filamento. Este tipo de focos sí permiten ser drimeables, ¿ok? En Promar van a encontrar gran variedad de focos con filamento y cada uno de estos sí son dimeables. Además, hay gran variedad de medidas según tu necesidad. Bueno, la verdad yo estuve por todo Promar buscando un foco LED que dijera que era dimeable o atenuable. Así que tienen que saber que si compran uno para usarlo con un switch dimmer y no especifica que es dimeable, les va a funcionar, pero miren de qué forma, así intermitente. Y así no se puede estar en un cuarto porque te atormenta la vista. Y hasta aquí el video de hoy, mi gente. Y si quieren un ventilador similar a este, les tengo un regalo. En el lado acá les voy a dejar el video de cómo abrirlo de la caja, cómo armarlo paso por paso. Y les voy a dejar por el lado acá un video muy especial para todos los electrónicos inventores como yo. Porque miren, si quieren controlar, al igual que yo, así, en este ventilador, la intensidad de la luz, así como este, y al mismo tiempo que funcione el ventilador, miren cómo funciona. Tienen que ver este video que está aquí, caballero, no se lo pueden perder, porque normalmente el circuito que trae este tipo de ventilador no permite hacerlo. Y les voy a dejar aquí el video que les hace falta para que modifiquen el circuito de la forma correcta y les funciona así, mi gente. Bueno, los espero en el video. Chao.